Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a los rincones más oscuros y enigmáticos del Antiguo Testamento. Ah, Vamos a explorar la historia de Jefté, un juez de Israel y un acto que resuena a través de los siglos, el sacrificio de su hija. un relato que nos sumerge en un torbellino de fe, fervor y sacrificio, donde cada palabra parece un susurro que nos acerca a un misterio ancestral. Para entrarnos en este laberinto utilizaremos como guía la entrada de Wikipedia en español sobre Jefté. Lo primero que nos llama la atención es el trasfondo turbulento de este personaje. Claro. Jefté, hijo de Galad, fue repudiado y desterrado por sus propios hermanos. Sí. ¿Te imaginas cómo esa experiencia marcó su destino? Es inevitable pensar que esta herida temprana lo moldeó, convirtiéndolo en un hombre curtido por la adversidad, un lobo solitario en un mundo hostil. Ya. Y aquí reside la primera capa de misterio. Ah, ¿Cómo influyó este destierro en su visión del mundo y en sus decisiones posteriores? Y la trama se complica aún más, ¿verdad? Porque los mismos que lo expulsaron los ancianos de Galad terminan suplicándole que los lidere en una guerra contra los amonitas. Exacto. Qué giro tan irónico. Los amonitas eran un pueblo poderoso que amenazaba la existencia misma de Israel. Claro. El regreso de Jefté, curtido en 1000 batallas, se convirtió en su única esperanza. Y Jefté, con ese pasado tan turbulento, acepta el reto. Pero antes de partir a la batalla, en un arrebato de fervor religioso, hace un voto a Yahvé que cambiaría todo. Un voto que, visto desde la perspectiva actual, nos hiela la sangre. Prometió sacrificar lo primero que saliera de su casa a su regreso. Caray. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad de la época? ¿Era un acto de fe ciega o una muestra de la brutalidad de aquellos tiempos? Una pregunta que nos obliga a mirar a través del velo del tiempo, Sí, a intentar comprender la lógica de un mundo tan diferente al nuestro. es complejo. La tensión se palpa en el aire, mientras Jefté se lanza a la batalla con la sombra de su voto cerniéndose sobre él. Claro. Y finalmente la victoria llega. Sí, Jefté regresa a casa bañado en gloria. pero la gloria se tiñe de tragedia en un instante. La primera figura que emerge de su hogar, la que corre a recibirlo con alegría, es su hija, su única hija. Un momento desgarrador, ¿no crees? El júbilo se transforma en horror, la victoria en una maldición. Totalmente. Jefté se encuentra atrapado entre su voto a Yahvé y el amor por su hija. La Biblia nos describe su dolor, su angustia ante la disyuntiva imposible. Sí. Y aquí surge otro enigma. ¿Cómo era la relación entre padre e hija? Podemos Podemos imaginar el torbellino de emociones que ambos experimentaron en ese instante. Imaginemos a la hija de Jefté, su mundo hecho añicos por una promesa hecha a un Dios implacable. Es duro. Y sin embargo, la Biblia nos dice que acepta su destino con una resignación que asombra. Es un acto de sumisión total a la voluntad divina, a la tradición, al poder del patriarca. Ya veo. Pero también podemos interpretarlo como un sacrificio personal, un acto de amor hacia su padre y su pueblo. Y aquí nos topamos con una de las mayores controversias de este relato. ¿Cuál fue la naturaleza del sacrificio? Claro. Algunos estudiosos creen que Jefté cumplió su voto al pie de la letra, que ofreció a su hija como un holocausto. Una imagen brutal sin duda que nos cuesta asimilar desde nuestra sensibilidad moderna. Es verdad. Pero la ambigüedad del texto bíblico permite otras interpretaciones. Exacto. Algunos sugieren que la consagró al servicio del templo, lo que implicaba una vida de celibato y renuncia a la maternidad. Un sacrificio diferente, pero no menos doloroso. Desde luego. Condenada a una vida de soledad apartada de los placeres y deberes de la vida familiar. Y entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, aparece la hipótesis de Ethelbert William Bullinger. Ah, sí. Este estudioso plantea que la palabra hebrea traducida como "y" en el voto de Jefté también podría interpretarse como "o". Es una posibilidad fascinante que arroja una nueva luz sobre el misterio. ¿Te imaginas? Sí. De ser así, Jefté no estaba obligado a sacrificar a quien saliera de su casa. Tenía dos opciones: dedicar a esa persona a Yahvé o ofrecerla como holocausto. Esta hipótesis nos plantea un nuevo interrogante aún más inquietante. cuéntame. ¿Qué eligió Jefté? Caray. ¿Sacrificó a su hija o la condenó a una vida de renuncia en el templo? Es un enigma que nos deja sin aliento. La ambigüedad del texto nos deja suspendidos en un precipicio de incertidumbre. Ya. La Biblia nos dice que la hija de Jefté nunca conoció varón, Sí. pero no especifica la naturaleza de su destino. Un detalle que alimenta aún más el misterio. Una frase lacónica que abre un abanico de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Podremos imaginar una vida de servicio en el templo, una especie de sacerdocio femenino dedicado a Yahvé. Pero también podríamos pensar en un destino más oscuro, un sacrificio ritual oculto bajo un velo de silencio.
Un silencio que resuena a través de los siglos, invitándonos a completar los huecos con nuestras propias especulaciones. Exacto. ¿Fue la hija de Jefté una víctima resignada o una heroína que aceptó su destino por un bien mayor? Es fascinante cómo este relato, a pesar de su brevedad, nos confronta con la complejidad de la condición humana. Claro. Nos obliga a reflexionar sobre la fe, el sacrificio, el peso de la tradición y los límites de la obediencia. No olvidemos el papel crucial del lenguaje, ¿no? Como una simple conjunción, un i, que podría ser un u, puede transformar por completo nuestra interpretación de la historia. Es una poderosa metáfora de la fragilidad de la interpretación, de cómo la traducción puede moldear nuestra comprensión de lo sagrado. ¿Y qué te parece la figura de Jefté? ¿Lo vemos como un fanático cruel o como un líder atormentado por un voto imprudente? Creo que la historia se resiste a las etiquetas fáciles. Es verdad. Jefté es un personaje complejo, un hombre marcado por el rechazo y la violencia, pero también un líder capaz de grandes hazañas. Un hombre atrapado en una red de lealtades. Exacto. Entre la obediencia a su Dios y el amor por su hija. Una figura trágica que encarna las contradicciones de su tiempo, donde la fe y la brutalidad se entremezclaban en un tejido inextricable. Y es precisamente esa complejidad la que hace que este relato siga fascinándonos siglos después. Porque nos habla de dilemas que siguen siendo relevantes hoy en día. El poder de las creencias, los límites del sacrificio y la búsqueda incesante de sentido en un mundo lleno de misterios. Al final, la historia de Jefté y su hija nos deja más preguntas que respuestas. Sí. Pero las preguntas son en sí mismas un tesoro invaluable. Nos invitan a cuestionar nuestras propias certezas, a explorar las sombras del pasado y a confrontar la complejidad de la experiencia humana. Un viaje a las profundidades del alma humana guiado por los susurros de un antiguo misterio. Y es ahí donde reside la verdadera magia de este relato, ¿no crees? En la capacidad de resonar a través del tiempo y despertar en nosotros ecos de antiguos dilemas. Exacto, la historia de Jefté y su hija no se limita a las páginas de la Biblia, trasciende el tiempo y nos interpela directamente. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, nuestras creencias y nuestra capacidad para tomar decisiones difíciles en situaciones extremas. Es como si el sacrificio de la hija de Jefté se proyectara sobre nosotros como una sombra que nos recuerda la fragilidad de nuestras propias convicciones. Y nos obliga a preguntarnos hasta dónde llegaríamos por nuestros ideales. ¿Seríamos capaces de renunciar a lo que más amamos en nombre de una promesa, de una creencia? Preguntas que nos dejan sin aliento y que sin duda nos acompañarán mucho después de terminar esta inmersión. Totalmente de acuerdo. La historia de Jefté nos recuerda que el pasado, aunque lejano, sigue resonando en el presente. Sus ecos susurran en nuestros oídos, desafiándonos a confrontar las sombras que habitan en lo más profundo de la condición humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la tragedia. Esperamos que esta inmersión les haya dejado con más preguntas que respuestas, porque al fin y al cabo son las preguntas las que nos mantienen despiertos, las que nos impulsan a buscar, a explorar, a comprender. Que el eco de este antiguo sacrificio les acompañe en su camino, invitándoles a reflexionar sobre los dilemas que se